Cuando Macri dice pasaron cosas, cuando Clarín, por ejemplo, te venden algún artículo hace algunas semanas atrás, la crisis que nadie vio venir, que ellos ocultaron, taparon todo lo que podía. Pero digo, siempre lo digo, ustedes me escucharán más de una oportunidad aquí o en la tele, reconozco las personas, los economistas, los dirigentes que vinieron anticipando lo que se sabía que iba a ocurrir con el gobierno de Mauricio Macri. La declinación económica, el fracaso económico de un gobierno, el declive en todos los aspectos, porque hoy no hay un dato de la economía positiva a favor de Macri. Y encima Macri se enoja. Macri está enojado porque acá esto es lo que hay que entender. Macri está enojado con la realidad. Macri está enojado porque la gente ha elegido para los próximos años, o elegirá el 27 de octubre en todo caso, otro programa económico que no es del de él, otras ideas que no son las de él. Y así se enoja Macri. Y ahí está encapsulado en el enojo y echa culpas para todos lados y no reconoce los errores propios. Entonces, hace 4 años atrás, una socióloga e investigadora del CONICET, especialista en economía, en su red social hace 4 años atrás, en Twitter, había puesto un cuadro explicativo, justamente bajo el título Argentina, ¿qué va a pasar si Macri llega a presidente? Y planteaba todo lo que pasó, devaluación, sube el dólar, caída del valor del peso, los comercios suben los precios, caen los salarios, se frena el consumo, desempleo, el Estado se empobrece, ajuste, aumenta la pobreza, crece el conflicto social, bueno, todo lo que ocurrió. Ella es Ana Castellani, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Bien. Bueno, mérito ¿qué fue? Hace 4 años, ¿no?, que usted adelantó esto. Este es un posteo que hice el 29 de octubre del 2015, después del resultado de la primera vuelta de ese año y antes del balotaje. Y realmente en ese momento fue muy cuestionado ese posteo, con muchísimas agresiones, incluso de personas que después ocuparon cargos públicos en este gobierno, y que todo el tiempo, bueno, cuestionaban al CONICET, cuestionaban a las ciencias sociales, cuestionaban el conocimiento de economía y agitaban la idea de que estábamos haciendo campaña del miedo. Claro. Y bueno, en realidad era un posteo que digamos que lo único que concentraba ahí más o menos esquemáticamente son las consecuencias que en la Argentina habían tenido los 2 experimentos neoliberales previos de la historia nuestra, que fueron el de Martínez Dios y el del tándem Menem-Cavallo de la Rúa, y que habían terminado con resultados similares. Tal vez lo original en ese momento fue estar convencida de que Macri iba a aplicar un programa de esa naturaleza, a pesar de que no fuera lo que él decía en ese momento en campaña. Claro. Totalmente, porque, digamos, en campaña mintió, y sobre todo en el debate, ¿no?, presidencial, diciendo que iba a ser todo lo opuesto a lo que usted en ese momento planteaba, o muchos veíamos venir, ¿no? Sí, la narrativa de campaña de Macri en ese momento, de Cambiemos, fue vamos a mantener todo lo que está bien y vamos a corregir aquello que esté mal, y en ese sentido interpeló a una porción de la ciudadanía que estaba disconforme con la evolución de los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, creyendo que en realidad se iban a solucionar esos problemas que le molestaban a una parte de la ciudadanía en materia económica en ese periodo. Pero los que conocíamos la trayectoria de Macri antes de ser político, que está más vinculada a su desempeño empresario y a su historia de vida, sabíamos, porque yo me dedico a estudiar élites económicas, que él había sido un defensor siempre en todas sus declaraciones públicas de ideas de liberalización completa, que por supuesto no las pudo aplicar, porque obviamente la sociedad argentina se resiste a la aplicación de los programas liberales completos que plantean algunos, pero que liberando la cuenta capital, o sea, permitiendo el ingreso irrestricto de capitales con salida irrestricta de capitales extranjeros para inversiones financieras de corto plazo, se generaba esta situación de vulnerabilidad que hoy
está mostrando con toda crudeza sus consecuencias. Ahora, es muy interesante, Ana, mezclar lo que, digamos, en su profesión, ¿no? Usted es socióloga, pero también especialista en economía, como para entender un poco también el costado de una sociedad que vota en la Argentina, ¿no? En el 2015, un programa de derecha que se sabía que iba a ser, y con esto, creyendo, ¿no? Creyendo sobre todo aquella promesa de que iban a eliminar el impuesto a las ganancias, ¿no? Claro, yo creo que el gobierno en ese momento, el actual gobierno en ese momento, supo captar muy bien cierto descontento de una franja de sectores medios bajos y medios, que no son los votantes que ideológicamente podían estar adhiriendo por convicción a Cambiemos. Supo captar ese descontento y prometerle un conjunto de cosas que ese votante deseaba. El tema, incluso, es que eso lo pudo sostener en el ejercicio de gobierno, porque hasta 2017 obtuvo el apoyo de la mayoría del electorado este gobierno. Sí, pero ahí también con las medidas que se habían tomado. Sí, claro, pero ahí también con otro condimento. Usted como socióloga no le escapará, donde el odio que se inoculó, la grieta, la venganza, entró en un sector muy grande de la población. Digo, se hizo carne, ¿no? Se hacía... Hay una especie, nosotros lo llamamos ceguera emotiva, claro, que hoy se ve totalmente en el presidente, ¿no? Eso es lo más grave, porque una cosa es que parte de la ciudadanía tenga esa especie de ceguera emotiva, o sea que por una situación visceral no puede ver cuestiones de la realidad que se le presentan concretamente, pero lo que para mí hoy es muy preocupante es que desde el 11 de agosto el presidente está sosteniendo una negación completa del resultado de las urnas, y oscila, a veces parece que sí, busca el acuerdo, pero todo el tiempo está reprochándonos en el fondo, claro, que no le hayamos votado la continuidad de este proceso, porque no sabemos esperar para ver los frutos de las bases del supuesto desarrollo que está generando en estos años. Sí, está enojado con la realidad. Está enojado con la realidad y está enojado con la ciudadanía, que eso es lo que me parece más grave, porque siempre hay un discurso en el oficialismo que cuestiona moralmente a una parte de la ciudadanía, sí, por facilista, por ir por el atajo, por no saber esperar. Ahora parece que se pone condescendiente y dice, sí, les pedí demasiado y yo sé que les pedí demasiado, pero siempre en el fondo somos nosotros los que no sabemos entender que él realmente nos está llevando a un sendero de desarrollo. Claro, le tenemos que pedir disculpas por estar mal, ¿no? Por no entenderlo a la gente. Porque acá es interesante este concepto, Ana, que usted plantea de ceguera emotiva, la verdad que me encantó. Porque, a ver, la gente que hoy, están pasando hambre, esto no es un invento de los medios, ni de ustedes, ni de la UCA, que está pasando hambre. ¿Qué le tienen que ir a pedir perdón al presidente? ¿O el presidente le tiene que pedir perdón a ellos, no? Está invirtiendo los términos. Exactamente, ahí yo veo dos grandes problemas. Por un lado, en materia socioeconómica está claro que hay una porción de la población que se está acercando peligrosamente al 40%, que queda bajo la línea de pobreza y que efectivamente tiene problemas muy grandes para seguir subsistiendo. Sobre eso hay que ir ya rápido, urgente, con alguna declaración de emergencia alimentaria. Yo comparto la idea que Labaña planteó ayer, de que eso se tiene que hacer cuanto antes, porque ahí hay un problema grave. Pero después hay otro problema que es más de índole político, a mi entender, que es que el presidente desde el año pasado, desde la crisis que se desata en abril del 2018, que es la crisis del modelo económico, la estrategia política, la única estrategia política que pudo agitar fue la confrontación permanente y la demonización completa del adversario político. Entonces, hoy, cuando las urnas hacen valer más el peso del deterioro material de estos años que la narrativa oficial de estamos peleando contra las mafias, 70 años de peronismo, etcétera, etcétera, es muy difícil encarar el proceso de transición, porque para ese proceso necesitas tener un puente con una oposición que todo el tiempo, porque hasta el día de hoy, se la sigue demonizando.
¿sí? Porque se le sigue diciendo, los Sí, líderes más totalmente. importantes del gobierno, siguen diciendo que el problema es Alberto Fernández, lo que declara Alberto Fernández, lo que hace Alberto Fernández, que si gana Alberto Fernández somos Venezuela, que en realidad atrás está Cristina. O sea, hay una agitación permanente de esas ideas que después hace muy difícil que esa oposición y ese oficialismo se sienten a dialogar nada. Pero no se puede totalmente, pedirle a Moncloa, si vos estás diciendo que tu adversario político es corrupto, es Venezuela, digamos, agita cualquier fantasma. Total, del está caos, clarísimo. ¿sí? Ana, ¿y cómo analizaría usted el mensaje, la conducta de una Elisa Carrió? Que ayer, muy suelta de cuerpo, dijo a la señora que trabaja en mi casa, que se vive quejando todo el día que no le alcanza el sueldo, le dije, anda a la iglesia a pedir perdón, no te quejes tanto. Yo creo que es de una irresponsabilidad absoluta en términos políticos en este contexto. Nosotros estamos sobre un polvorín, cualquier chispa enciende esa mecha y nosotros podemos prever que la caída de acá en adelante puede ser mucho peor, porque nosotros realmente estamos en una situación de vulnerabilidad socioeconómica y financiera muy grande. Me parece que la cruzada que emprende Carrió para tratar de dar vuelta al resultado de la elección la lleva a afirmar cosas desde que hubo fraude por culpa del narcotráfico, digo, algunos ejemplos de declaraciones que estuvo diciendo, hasta ayer decir, si gana Alberto Fernández vuelve Venezuela, ellos son el caos, o yo le digo a la persona que trabaja en mi casa, anda a pedir perdón por estar quejándote por lo que ganas. Me parece de una irresponsabilidad y de un desconocimiento de lo que padece la sociedad que para mí es alarmante. Sí, coincido, Bueno, Ana, un gustazo realmente escuchar en estos tiempos realmente análisis tan lúcidos y que nos ayuden a pensar como sociedad y no a no volvernos a equivocar en algo tan sagrado. Ahora, yo creo que, anoche lo hablamos y con Pino Solana en el programa, ¿no? Creo que lo más maravilloso del 11 de agosto ha sido que las mayorías silenciosas, vapuleadas por este gobierno, muchas veces no tenidas en cuenta, en el momento más sagrado que tiene la democracia, que es el voto, se han expresado, ¿no? Sí, coincido plenamente. Bueno, Ana, quédese por favor un minuto en línea privada, le agradezco, que tenga buen día. Buenos días, gracias. Ana Castellani, socióloga, investigadora del CONICET, especialista en economía. La verdad que muy claro, muy lúcido el análisis de lo que ha representado el gobierno de Macri y las reacciones, ¿no? Las reacciones de Macri y de Carrió. Lo de Carrió de ayer, suelta de cuerpo, diciendo, bueno, la señora que vive en mi casa o que trabaja, a ver, la tenemos, escuchémosle por favor, escuchen. Tenemos que ser dignos. Yo hoy le dije a una señora que trabaja conmigo, que se queja todo el día, le dije, andate a la iglesia y pedí perdón, porque uno no se puede quejar todo el día. Hay dos cosas que Cristina no puede hacer, que es impedir que Dios entre a la cárcel y que mi conciencia esté tranquila. Cuando estas dos cosas, el lío que arman la cárcel, además es espeluznante, porque en todo caso yo soy la derrotada más exitosa de este país. ¿Quién es el tipo más exitoso del mundo? Cristo. ¿Cómo murió? En la cruz. Bueno. Yo ya no sé cómo calificar. Pero aparte Carrió habla siempre de ella, a mí que me importa. No, sí, ella. Situación. Y aparte ella, que se cree en la cárcel. ¿Por qué se creerá en la cárcel? Tiene una idea fija con la cárcel, Carrió. Se imagina en la cárcel, Carrió. ¿Por qué será que se imagina en la cárcel, Carrió? Pero aparte, se ríe. Pero aparte, fíjense ustedes que yo insisto mucho en esto. El concepto de este gobierno, la insensibilidad permanente de este gobierno en todos sus funcionarios. Reírse de la gente. Reírse de la gente. Reírse de las necesidades. Porque yo quiero escucharlos ahora, y a todos, por favor, llamen, comuníquense. Cuando ustedes, a ver, muchos oyentes nuestros, a los que yo los he conocido, cuando yo voy a La Matanza, cuando voy a ir en Avellaneda el 7 de septiembre, que van y se acercan y yo me paro y charlo y me quedo hasta que las velas ardan hablando con el último, porque me encanta, y que se acercan con una humildad a explicarte el problema,
que tienen, las necesidades que pasan. ¿Qué le dicen a Carrió cuando le dicen no se quejen, vayan y pidan perdón a la iglesia? ¿De qué tienen que ir a pedir perdón? ¿De que este gobierno los ha empobrecido? ¿Los ha dejado en la indigencia? ¿Los ha dejado sin trabajo? Esta señora toma real dimensión de lo que dice, de lo que piensa, o provoca, o sale a provocar para a ver si la gente estalla y se produce lo que el gobierno yo creo que está deseando en el fondo, que es que haya algún estallido o alguna eclosión para justificar su fracaso. Porque hoy por hoy es la vocera oficial del gobierno, es la virtual jefa de gabinete, Carrió. Nadie le puede decir en el gobierno, tranquilízate, que la cosa no está para que provoques de esta forma. Está bien, le tienen miedo, tienen terror, porque como ella los ayudó a blanquearse, ayudó a blanquear a Macri, entonces tiene terror que se les dé vuelta y que los haga denunciar en el delirio a Macri. Pero la verdad que es de una provocación diaria, desde el 11 de antes también, pero más moderada, pero desde el 11 de agosto a la fecha, se ha convertido en una provocadora profesional y serial. Por eso yo le digo, no hay que reaccionar. Hacer catarsis, hagamos catarsis hoy colectiva acá, terapia de grupo, colectivo, pero no reaccionen a las provocaciones de Carrió, ni del gobierno, porque están buscando eso, están buscando una provocación, están buscando que la gente reaccione. No hay que reaccionar. Hay que reaccionar el 27 de octubre como reaccionaron los argentinos el 11 de agosto, en forma maravillosa. Y el 27 de octubre hay que reaccionar en forma mayor, más contundente aún, para que no queden dudas, ni a Macri, ni a Carrió, ni a Pichetto, por dónde quiere ir la sociedad argentina. Ya volvemos, vamos.